Y hoy he titulado, a mi prédica le he titulado 5 verdades que marcaron mi vida. Hay más, pero solamente estuve pensando en 5 para no hacer tan larga esta prédica, ¿sí? Y quiero hablar acerca de estas 5 verdades que impactaron mi vida, que no son ajenas a ti. Verdades que si tú crees, porque están en la palabra de Dios, porque queremos ser un Dios que no hace acepción de personas, que no hace diferencia entre una persona y otra, que la única diferencia la hacemos nosotros en cuanto creemos o no creemos. Pero Dios no hace diferencia. La única diferencia es entre el que cree y el que no cree, y todos tenemos la capacidad de creer, no solamente para vivir una vida como la mía en el ministerio 100%, pero también en el llamado que Dios te ha dado, porque algunos de ustedes pueden tener un llamado a lo empresarial, y en medio de lo empresarial van a honrar a Dios y van a servir a Dios y van a inyectar recursos al reino del Señor. No solamente en lo empresarial o en lo ministerial, también en lo político. Yo creo que Dios tiene llamados para personas, aún a la política, para que hagan grandes cosas a favor de la humanidad. Se requiere gente que sea buena, con buenos principios, con buenos valores, que esté en esos lugares de poder, de autoridad. Y Dios puede tener llamados para ti a lo empresarial, Dios puede tener llamados para ti a lo político, Dios puede tener llamados para ti al ministerio a tiempo completo, o al ministerio en medio tiempo. No sabemos, pero lo que Dios te llame, Dios siempre te va a acompañar. Pero es importante que marques en tu vida estas 5 verdades, de las cuales yo doy testimonio que efectivamente se han cumplido. En primer lugar, la verdad sobre la realidad de la eternidad. Desde muy pequeño he vivido con esa convicción de lo eterno. No se leía la Biblia en mi casa, no íbamos a ninguna iglesia en mi casa, ni cristiana ni católica, pero algo dentro de mí me decía que había efectivamente un Dios. Yo sabía a mis 4 años, yo estaba convencido que había un Dios, y también estaba convencido de lo bueno y lo malo. A los 4 años era cuando mi madre tenía una tienda. Digo 4 años porque yo tenía escasos 5 años cuando esa tienda se incendió. Pero a esa edad, a los 4 años, yo recuerdo que yo me subía a la silla del mostrador, y de las ánforas de dulces que tenía mi mamá, yo robaba dulces y me ponía en mis bolsillos y me llenaba las bolsas de dulces, pero me iba atrás de la casa donde nadie me viera a comer los dulces. Pero después que terminaba de comer los dulces, a los 4 años, yo salía del relés de la casa, una casa de palma. Yo salía de ahí y sentía que Dios me estaba mirando diciendo: te has portado mal. Y yo no entendí eso. Nadie me había hablado sobre eso, pero había una convicción desde esa edad de mi maldad. A los 7 años me encontré llorando porque yo era un perdido, que yo sabía a los 7 años, sin ir a ninguna iglesia, sin que nadie me hablara de Cristo, ni a la iglesia católica. A los 7 años yo estaba convencido de mi maldad, y estaba convencido que iba a morir y que iba a ir a la presencia de Dios, y Dios me iba a juzgar y yo me iba a perder por la eternidad. Un día me encontré llorando a los 7 años. Mi mamá no sabía qué hacer, no sabía qué decirme. Solamente me decía: te falta mucho para eso, hijo, y no te mortifiques. Pero lo que yo no sabía, mi madre me dijo después, y le doy gracias a Dios por mi madre, que hoy está en la presencia de Dios. Cuando yo tengo 1 año de edad, antes, mi madre estaba embarazada de mí cuando mi papá y mi mamá se separaron, ¿verdad? Entonces, de hecho, con esto no le falto respeto a mi madre ni dejo de honrarla, pero la verdad es que para decirte que Dios puede usar a cualquier persona, yo no soy producto de un matrimonio lícito, ¿sí? Yo soy producto de un matrimonio ilícito. De tal forma que mucha gente dice: no, Dios no puede hacer algo conmigo. Dios puede hacer algo con cualquiera que se exponga delante de Él. No importa dónde vengas, ni cuántos, Dios, mira, a Dios no le importa nada de eso. Lo que le importa es un corazón que le ame. ¿Dices amén conmigo? Pero amén. Cuando se separaron mi mamá y mi papá, mi mamá empezó a batallar para poder sostenerme a mí y a mi hermana mayor. Empezó a batallar, y entonces mamá tenía que trabajar aquí en Victoria en una casa y luego regresar al rancho con mi abuela el fin de semana, y empezó a batallar mucho. Cuando mi abuelita se cansó de estar cuidándonos y todo, dice mamá que una vez me tomó en los brazos y ella estaba llorando ese día porque no sabía qué hacer, y ella hizo una oración y dijo: Señor, te entrego a este niño en tus manos, encárgate de él.
Y yo le doy gracias a Dios por esa oración que hizo mi madre, que aunque ella no tenía idea que Dios se le iba a creer y me iba a tomar para el ministerio, yo solamente quería que le ayudara Dios con los pañales y la leche de ese niño, ¿verdad? Que desde aquel tiempo comía bastante. Entonces, pero qué poderosas son las oraciones de los padres, las oraciones de las madres. Si tienes tu viejita ancianita que te abraza, o si no sabe ya cómo hacerlo, dile cómo lo haga, que te abrace, que te imponga la mano y que ore por ti, que te bendiga. Ese es un acto realmente poderoso. ¿Dices amén conmigo? Pero hermanos, desde muy pequeño tuve conciencia entonces de que un día me presentaría delante de Dios, y si algo esperaba yo aquel día es ser aprobado delante del Señor. Después yo conocí la palabra de Dios y vivo con la convicción. Por eso consagré mi vida al ministerio. Y claro, yo mismo le dije a mis hijos, yo no quiero que ustedes dejen la escuela. Como la verdad, yo salí del bachillerato, no continué con la universidad porque yo quería ir a la escuela bíblica, porque estaba convencido de la venida rápida del Señor Jesucristo y que yo estaba perdiendo tiempo. Ahora claro que no doy ese consejo, siempre les digo, prepárense todos, terminen todos. Y bueno, Dios no me quedé así. En el transcurso del tiempo, usted sabe, tengo un título doctoral, gracias a Dios, pero pasó mucho tiempo para que eso pudiera suceder. Lo que sí sé es que en mi juventud salí, dejé la escuela desde el bachillerato para poder ingresar al instituto bíblico y predicar la palabra, porque vivo plenamente convencido de que todo el ser humano aquí es nada, que vamos a vivir aquí 80 años de vida y es todo. Y esos 80 años no es comparable con la eternidad a la cual nos está esperando. Amén. Y sabes que yo no sé de ti, pero al menos yo no pienso estar en un lugar oscuro en la eternidad. Yo no pienso estar en un lugar de tormento. Yo quiero, el día que yo me muera, yo quiero escuchar la palabra del Señor que diga: bien hecho, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner. Aleluya. Amén, amén. Convencido de esa verdad es que vivo, convencido de esa verdad es que sirvo. Y cada uno de nosotros deberíamos adoptar esa verdad, porque es una realidad. La eternidad nos está esperando y tú no sabes cuánto tiempo vas a vivir aquí, pero yo te felicito por estar este domingo aquí. Los que nos ven en línea, por favor, asegúrate de que este año estés cada domingo en la casa del Señor y que Dios sea importante para ti, porque si Dios no es importante para ti hoy, te aseguro que un día en el lecho de enfermedad o de muerte, Dios se volverá muy, muy importante, y en la eternidad será totalmente importante. ¿Estás aquí conmigo? Para cerrar este punto, esta primera verdad sobre la realidad de la eternidad, te quiero leer Romanos 14, 10 al 12, donde dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Tú y yo estaremos delante de Dios. No importa quién seas, no importa cuánto tengas, no importa si eres rey o presidente de una nación. Tú, igual que yo, y tú igual a cualquier persona, estará delante del Señor un día. Dice la palabra, Juan dice que él vio los grandes y pequeños de pie ante Dios. No es nada lo que logremos en este mundo, porque delante de Dios estaremos totalmente desnudos, como dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y estaremos todos en igualdad de condiciones delante del Señor, y lo único que contará son haber aceptado a Cristo y las obras y el caminar que tuvimos con Cristo Jesús. La segunda verdad que quiero hablarte que ha impactado mi vida, es la verdad sobre la paternidad de Dios. La verdad sobre la paternidad de Dios. Y yo me atreví a decir que si alguien no conoce a Dios como Padre, no conoce a Dios. Y la verdad es que fue difícil para mí relacionarme con Dios, porque no crecí con mi papá, mi padre adoptivo, mi papá Lupito, que muchos de ustedes conocieron, algunos de ustedes conocieron. Desde muy pequeño él me recibió y él me crió, pero nunca hubo una comunicación, nunca nos hablamos, en realidad, nunca nos hablamos.
Entonces yo no sabía cómo relacionarme con un padre. Nos hablamos hasta que yo fui mayor de edad y ya todo fue muy bonito. Pero de pequeños, no solamente conmigo, sino con mis hermanos también, él no era un hombre de muchas palabras. Era un hombre amoroso, era un hombre responsable, pero no era de hablar, no era de abrazar, no era de decirnos una bonita palabra. Entonces crecimos junto con mis hermanos, crecimos con ese padre ausente. Entonces yo no sabía cómo relacionarme con Dios, de tal forma que cuando yo empiezo a caminar con Dios, yo no sé cómo agradarle. Yo no sé si Dios ya está contento conmigo o no. Yo no entendía que en el momento que yo acepté a Jesucristo como Señor, me volví agradable. Yo no entendía eso. Yo quería agradar a Dios, por lo tanto oraba mucho más que lo que oro hoy, 2, 3 horas. Y aún así, cuando oraba 2, 3 horas al día, sentía que no estaba agradando a Dios. Me levantaba a las 5 de la mañana para orar y buscar al Señor, y pasaba un tiempo y sentía que aún así no agradaba al Señor. Leía tanto la Biblia para poder agradar al Señor y sentía que no lo agradaba. Pero no era nada de lo que yo sentía era verdad desde la perspectiva de Dios. Era un problema que yo tenía porque yo no sabía relacionarme con un padre. De hecho, ayunaba. Llegué a ayunar 10 días sin nada de comida, ni siquiera verduras, solamente tomando agua. Llegué a ayunar 10 días para invocar la presencia de Dios sobre mi vida. Y la verdad es que yo no sabía cómo relacionarme, pero un día leí este versículo. Y cuando leí este versículo fui completamente liberado. Mateo 7:11 dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Leí ese versículo y empezó a cambiar. Empecé porque yo de más pequeño había tenido un sentir de padre en mi corazón. Yo había dicho: el día que yo tenga mis hijos los voy a criar. Yo tenía 13 años cuando tuve ese pensamiento. Yo no voy a tener hijos abandonados. De hecho, yo no tuve relaciones sexuales antes de estar con mi esposa, porque yo tenía miedo embarazar a una chica y dejar ahí un niño abandonado, como yo había sido un hijo abandonado por mi padre. Yo no quería repetir eso. Entonces yo estaba absteniéndome, pero un día a los 13 años tuve un sentimiento. Yo dije: yo quiero ser un buen padre para mis hijos. Yo quiero ser el padre que yo no tuve. Yo quiero ser ese padre para mis hijos, ¿verdad? Tuve ese sentimiento. Y llegó el día que nació, y esta historia se las he dicho muy seguido porque marca mi vida. Llegó el día que nació Jonathan, un niño pequeño, todo peludito, chiquito, de 7 meses. Sí, estaba feo mi hijo, gracias a Dios después ya se pareció a mí, pero estaba feíto cuando nació mi hijo. Pero cuando nace tiene un problema en su sangre, de tal forma que no puedo ir a abrazarlo, no puedo ir a besarlo. Y la enfermera me muestra a mi hijo a través del vidrio. Y cuando yo estoy viendo a mi hijo, yo lo amé. Y en mi corazón supe que yo podía dar mi vida por ese niño. Yo sabía que lo iba a hacer, que iba a hacer todo lo que estuviera en mi parte para que ese niño estuviera bien, ¿sí? Y cuando yo estaba amando a mi hijo a través del vidrio, el Espíritu Santo habló a mi corazón, porque Dios habla. El Espíritu Santo habló a mi corazón y él me dijo: yo te amo aún más todavía. Cuando yo escuché esa palabra, ese día cambió mi vida para siempre, porque ese día supe cuánto me amaba el Señor. Supe que yo era un hijo amado, era un hijo que Dios confiaba en mí. Supe que estaría seguro en su regazo. Supe que no tenía que estar luchando para agradarle. Yo era hijo, y luego lo entendí después cuando me adentré a la palabra. Yo entendí que ese niño, Jonathan, no había hecho nada, ni había hecho algo bueno ni malo para que yo lo amara o no lo amara. Yo lo amé porque era mi hijo, y lo entendí cuando leí Juan 3, donde dice la palabra: si alguien naciere de agua del Espíritu, dice, se me va bien el versículo. Juan 3:3 dice la palabra: el que no naciere de agua del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Era cuando Jesús platicaba con Nicodemo. Y yo entendí que cuando alguien nacía en Dios espiritualmente, era amado por el único hecho que había nacido en casa. De tal forma que Dios no te ama por lo que hagas o te aborrece por lo que dejes de hacer. Dios te ama porque tú eres su hijo y su hija amado, que naciste en casa el día que aceptaste a Cristo Jesús. Aleluya. De un gloria a Dios conmigo entonces. Amén, amén.
Y también entendía algo, porque tenía temor de perder mi salvación, tenía miedo de que yo dejara de sentir algún día la presencia de Dios. Y la verdad, hubo varios días que dejé de sentirla, y ha habido intervalos en mi vida donde no he sentido fuerte al Señor. Qué fácil es orar cuando sientes a Dios, qué fácil es creer cuando sientes, pero qué tremendo es cuando no lo sientes, porque va a llegar el día que Dios te va a dejar a ver qué tanto crees, a ver si no es por sentir, a ver si es por fe. Amén. Y esos días que parece que me soltaba, parece que no lo encontraba, me dormía en la presencia de Dios y me despertaba y no sabía dónde se había ido. Yo supe que yo no había perdido mi salvación, porque antes pensaba que cuando yo sentía eso ya no era salvo, y luego tenía que volver a orar para volver a ser salvo, y parece que unos días era salvo y otros días estaba perdido. Y entendí algo tan poderoso, que los que somos hijos, los que nacimos en casa, somos hijos para siempre. Y luego lo entendí: mis hijos no siempre se han portado bien, pero siempre son mis hijos. Tus hijos no siempre se han portado bien, pero siempre son tus hijos. Amén. Si nosotros amamos así, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial vas a creer que Él te ama? Él te ama porque eres su hijo para siempre. Es un amor permanente, y aprendí a caminar en su gracia, aprendí a caminar en su favor. Que yo era hijo no porque lo merecía, es porque nací en casa, es porque Cristo había hecho una obra para que yo naciera en casa, y porque nací en casa yo tenía la gracia y el favor de Dios sobre mi vida. Y todo esto merece una prédica completa sobre la gracia y el favor de Dios, porque sabes, esa gracia y favor no solamente es con el Padre. Dice la palabra que Cristo crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Cuando tú tienes gracia para con Dios, entonces la consecuencia de esa gracia es que tú vas a tener gracia para con los hombres, con las personas, con los seres humanos. Tú tendrás la gracia de Dios y tú serás favorecido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay gente que te anda buscando para hacerte bien. Hay gente que te anda buscando para bendecirte, para darte oportunidades. Hay gente que te está buscando. ¿Puedes creerlo conmigo? Déjate encontrar, por favor. Aleluya. La tercera verdad que impactó mi vida es la verdad sobre experimentar a Dios. Es por sacar ese Dios que está en la palabra, ese Dios que está en la Biblia, sacarlo de la Biblia, del conocimiento, y traerlo de aquí, traerlo a la realidad, traerlo a la experiencia. Si Dios era real, número uno, yo quería sentir a Dios. Yo quería experimentar en mi vida la presencia de Dios. Yo había leído que otros habían experimentado la presencia de Dios, y yo quería experimentar la presencia de Dios. Entonces, desde muy temprano yo dispuse mi vida para buscar a Dios, meterme en ayuno y oración. Y el afán era ese, el afán era experimentar a Dios. Y no hablo mucho de este tema, y no hablo mucho de mis experiencias con Dios, porque yo sé que las experiencias de Dios para cada uno de nosotros son distintas. ¿Sí? Pero quiero mencionar una vez, cuando el pastor Eleazar Garza me iba a dar la oportunidad de predicar en una confraternidad de iglesias, y eran Linares, y ahí iba a estar, en aquellos días era mi novia, Candy. Iba a estar como 20 pastores más o menos, ¿verdad? Como 20 pastores más o menos. Y congregaciones. Eran unas fiestas cristianas hermosas. Había una enramada. Era el ejido Los Fresnos del municipio, no sé si es municipio, del poblado Cajapinta de Linares, ¿verdad? Y yo iba a predicar en esa confraternidad. Entonces, cuando mandan el programa y veo que ya está mi nombre ahí, era la primera vez. Entonces, pues los nervios me atrapan y yo empiezo a preparar el mensaje. 15 días antes preparé el mensaje, pero algo no me gustaba del mensaje. Entonces, faltando 3 días para la confraternidad, yo agarré las notas y rompí mis notas y dije: esto no me gusta, y tiré a la basura esas notas y dije: te voy a buscar y tú me vas a decir qué quieres que yo predique. Yo no sabía discernir la voz del Espíritu Santo. Yo esperaba que Dios me diga qué es lo que yo debo de predicar. Entonces me fui y me encerré donde el pastor José Luis hacía los servicios. En aquel tiempo todavía no era pastor. Me encerré en aquel cuartito era de 4x6, donde el pastor hacía los servicios, y me encerré a orar. Le dije: mamá, no me vayan a hablar, voy a orar porque yo necesito escuchar al Señor que me diga qué quiere que predique.
Hermanos, llevaba una hora orando, pero inmerso. Señor, dime, no permitas que yo vaya sin una palabra de parte tuya. Señor, tú tienes que decirme qué es tu voluntad, qué quieres que yo predique. Yo recuerdo que en un momento la atmósfera, algo se cargó en el cuarto. Y era tan fuerte, yo empecé a experimentar algunas corrientes eléctricas y empecé a experimentar como un adormecimiento en mi lengua y en mis orejas, y sentí mis manos enormes y de repente todo se cargó y yo no sabía exactamente, pero la verdad es que la presencia de Dios estaba ahí y escuché una voz como un trueno. Era un trueno, ¿verdad? Aquello era tronante y dijo: humildad. Era un trueno, pero me espanté tanto que me puso la piel de gallina y salí de ahí. Salí porque estaba aterrado era algo sobrenatural que me había pasado. Y estaban temblando y me fui a la casa, me senté a mi mesita donde yo estudiaba, y cuando abro mi Biblia, cuando abro mi Biblia y la abro, y Dios no me da los mensajes así, ahorita te voy a decir por qué, pero en aquel día funcionó. Abrí mi Biblia y abrí la Biblia en 2 de Crónicas 7:14, y el texto decía: si mi pueblo se humillare y clamare a mí, ¿sí?, y se arrepintieren de sus malos caminos, dice, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahí estaba el texto, la palabra que había escuchado, ahí estaba el texto ahora. Y yo desarrollé el mensaje, el bosquejo. Yo iba contento, pero me fui ayunando a la confraternidad. Ese día estaba sin comer, sin beber. Yo estaba ahí, casi le hacía manita de puerco a Dios en aquellos tiempos, ¿verdad? Y yo estaba ahí. El muchacho que ya era graduado de un instituto, que predicó el sábado en la mañana, la verdad no la pegó. La gente estaba durmiendo y todo eso. Y cuando yo vi eso me aterré. Dije: si él va de un instituto bíblico, yo todavía no termino el instituto bíblico, si él va de un instituto bíblico y pasó eso, Señor, ¿qué va a hacer de mí? Me encerré en la camioneta de mi pastor a orar. Señor, ayúdame, Señor, si no es tu voluntad que tú me uses o que yo predique, Señor, quítame de ahí, que no predique. Y llegó el servicio de las 2 de la tarde, después de la comida, con un calor impresionante, cuando la gente toda se empieza a adormecer. Era la hora que a mí me tocaba, y ahora sé que no era un privilegio. Me habían dado la peor hora para predicar porque me odiaban, yo creo, ¿verdad? Estamos en la alabanza y están los coritos, ahí están los coritos. Solo Dios hace al hombre feliz. Yo tengo un amigo que me ama. Y están y Candy está dirigiendo con su prima, con Abigail está dirigiendo. Y están cantando ellas, y yo estoy cantando, pero yo estoy nervioso. Y luego dicen, y yo digo: dame una señal, Señor, dame una señal, dame una señal. Y luego dice, no recuerdo si fuiste tú, dijiste: bueno, vamos a cantar el último canto después de la ofrenda. Dice: vamos a cantar el último canto y le vamos a dejar el lugar a quien corresponde. Para ese momento yo sentía que mis rodillas estaban temblando ya, ¿verdad? Era mucha gente la que estaba ahí. Nunca había estado frente a ese auditorio. Había pastores. Entonces dice Candy: vamos a cantar el canto que dice: si mi pueblo se humillare y clamare a mí. Wow, ese era era mi señal. Era mi texto de prédica. Entonces muchos no se saben ese canto. Ese canto dice: si mi pueblo se humillare y clamare a mí, si mi pueblo se humillare. Está hermoso, es el texto. Yo ya me dejan en el lugar y yo voy caminando y yo voy temblando. Yo me paro atrás del púlpito y otra vez las manos hinchadas, otra vez sentía la lengua hinchada, otra vez estoy sintiendo electricidad en mi cuerpo y empiezo a predicar. Y cuando estoy predicando solamente estoy mirando una neblina. Yo sé qué es ahora, pero en ese entonces no lo sabía. Y ¿sabes qué? Yo termino de predicar y la gente está arrodillada, hay pastores arrodillados. Después de ese momento, después de que la gente termina de orar, el pastor, y cuando la gente va a un break, el pastor Isaías Gómez me habla y me lleva al paradero. Ahí estábamos a la orilla del camino, y me lleva al paradero y me dice, llorando, me dice: Dios te está llamando al ministerio. Tú vas a ser un pastor, tú vas a predicar la palabra de Dios. Dios dice: yo vi a tu pastor llorando así. Experimenté a Dios. A lo que voy, ¿quién puede experimentar a Dios? A mí me duele que hay gente que nunca ha experimentado a Dios. Y la razón por qué hay gente que nunca experimenta a Dios es porque no tiene hambre de Dios. Pero la palabra dice, puntualmente dice: todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le va a abrir. Y Dios, amén, amén, amén.
Y yo te quiero dar testimonio esta mañana que si tú te vuelves un hambriento por Dios y tú quieres sacar a Dios de la Biblia, en el buen término de la palabra, no cambiarte de Biblia, no, sino sacar a Dios de lo escrito a experimentarlo, es real. Dios es real. Le sirvo al Señor con todo mi corazón porque Dios es real para mí. No estoy viviendo solamente en algo que he leído, sino en alguien que he experimentado. Y cada creyente tiene que experimentar a Dios, a menos que estés tan lleno del mundo, a menos que estés tan lleno de entretenimiento, a menos que estés tan lleno de las cosas que distraen este mundo, llámese actividades económicas o de cualquier índole. Si estás tan lleno de eso, no tendrás tiempo para Dios. Pero la verdad, si apartas tiempo para Dios y si te vuelves una persona hambrienta de Dios, tú vas a experimentar a Dios en tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creemos esto. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Y me caería mal estar leyendo el libro de los Hechos, estar mirando lo que pasaba en los Hechos y no verlo en nuestros días. El mismo Cristo que se manifestó ahí es el mismo Cristo que está vivo hoy. Amén. Y debemos estar creyendo porque las mismas manifestaciones suceden en nuestros días. Si Dios es el mismo, entonces Dios puede hacer hoy lo mismo que leemos que hizo en el pasado. No me gusta escuchar testimonios de lo que Dios hizo o está haciendo en X lugar. Quiero que lo haga aquí entre nosotros. Y esta escritura me ha bendecido tanto. En 1 Corintios 2:9, cuando dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si amas a Dios, prepárate, porque Dios te va a sorprender. Si amas a Dios, prepárate, porque Dios te va a sorprender en el nombre de Cristo Jesús. La verdad, la otra verdad, la cuarta verdad es la verdad sobre la fe en Dios, el creerle a Dios. Marcos 9:23 dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Necesitas creer lo que dice la palabra. Es así, como está escrito, así es. Créelo así y eso exactamente va a pasar en tu vida. Y sí vendrán adversidades, pero esas adversidades serán temporales y Dios va a usar la adversidad como el horno de fuego de Sadrach, Mesach y Abednego. Usó el horno de fuego para mostrar que Dios estaba con ellos, tanto que el rey dijo: no fueron 3 los que lanzamos al fuego, como pues yo veo 4 y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Aleluya, amén. Ahí estaba Cristo con ellos. En el momento más difícil. Sí pasarás tiempo difícil, sí pasaremos tiempo difícil. Sí he pasado tiempos difíciles, pero en esos tiempos yo he visto la bendita mano de Jesús. Pero ¿quién va a ver la bendita mano de Jesús? Los que creen a Dios, los que se han llenado de su palabra. Cuando tengas una adversidad, asegúrate de que antes que ores, porque Dios resuelva eso, antes que ores, mejor llénate de fe, llénate de la palabra, satúrate de la palabra. No importa. Cuando tus hijos te digan que no quieren nada con Dios, no te mortifiques. Ora por ellos, ponlos en las manos de Dios. Y Dios es tan poderoso que te los va a traer en el nombre de Jesús. Encomienda a Jehová tu camino, dice, y confía en Él y Él va a hacer. Pon delante de Dios tu negocio. No importa que no veas mucha gente ahí, tú créele a Dios. Y si tú le crees a Dios, Dios te va a sorprender. Y otra cosa que te digo, no importa dónde estés. Yo recuerdo cuando la iglesia empezó a crecer. Fueron los días que llegó Smiller, Irmita, su familia llegaron, se casó Chely con Heriberto y empezamos a hacer un equipo. Y más gente se unió al equipo de trabajo en primera línea y empezamos a creerle a Dios. Y yo recuerdo que la calle se empezó a llenar de vehículos y era algo difícil, ¿verdad? En esos días era algo difícil. Y yo recuerdo que el pastor Jerry y yo hicimos un viaje a predicar a Tabasco a unos pastores y cuando estábamos ahí nos hospedaron en el mismo cuarto. Entonces cuando tuvimos tiempo de convivir, yo le dije: ¿sabes qué, pastor? Yo necesito moverme de donde estoy a un lugar más conveniente. Y él dijo: mira Mario, no te preocupes, deja que el avivamiento de Dios corra, haz servicios múltiples, porque si tienes algo de valor, la gente va a ir donde tú estés.
Y nuestra iglesia, ya en aquel sector, nuestra iglesia creció hasta tener 3 reuniones por domingo. Hasta ese punto. ¿Sabes qué? Era hermoso. Yo me encargaba de la primera reunión, Smiller y Mita se encargaban de la segunda reunión, y luego otra vez nosotros regresábamos a la última reunión. Y era algo hermoso. Había un mover de Dios. Los encuentros estaban en todo su apogeo. Las almas estaban salvando. Y ¿sabes qué? Yo vi que no importa el lugar donde estés, si tú le crees a Dios, no importa dónde esté tu negocio, si tú le crees a Dios, allá Dios va a hacer una obra poderosa en el nombre de Jesús. Dios se va a glorificar, porque Dios responde no a las ubicaciones, Dios responde a la fe de sus hijos. Y si puedes creer, al que cree todo le es posible. Amén, hermanos. Creo Marcos 11, 22, 23 en este punto que dice: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Lo que diga les será hecho. Y de esto hemos hablado bastante, pero eso es parte de lo que vivo en mi vida. Sé que aunque Dios puede hacer todo, y de hecho ha hecho todo y nos ha entregado todo, la manifestación del poder de Dios está limitado a nuestra fe. Y un libro que ha hecho, me ha marcado, es el libro de Kenneth Hagin, de Nuevos Umbrales de Fe. Usted lo puede encontrar en internet. Nuevos Umbrales de Fe, por Kenneth Hagin. Este libro me marcó en cuestiones de la fe. Amén, hermanos. De tal forma, hermanos, que en este punto llenarnos de su palabra es un deber. Y por último, la verdad sobre el propósito de Dios en mi vida y en la vida de cada persona. Yo creo hasta este día, creo que cada objeto tiene un propósito. Este celular tiene un propósito, este atril tiene un propósito, esta plataforma, todo, cualquier objeto que veamos tiene un propósito. Pues nosotros, esa silla en la cual usted está sentado tiene un propósito. Pues si esa silla, que es un objeto tan sencillo y tan simple, tiene un propósito, ¿de dónde va a creer usted, siendo un ser tan complejo, siendo un espíritu, teniendo un alma y viviendo dentro de un cuerpo? ¿Cómo va a creer usted que usted puede vivir sin propósito? O que usted sea obra de la casualidad y que no hay un propósito de parte del cielo para usted. Creí que no importa quién era, no importa que no tenía nada, no importa, lo único que era guapo, era lo único que siempre ha sido, pero de ahí en fuera no tenía absolutamente nada. Entonces yo supe que Dios, no importaba que no tuviera un 5, no importaba, Dios tenía un plan para mi vida, Dios tenía un propósito para mi vida. Sabes, hermano, yo creo y acepto lo que algunos jóvenes difieren hoy de mí en cuanto a que no creen exactamente en la perfecta voluntad de Dios. Yo creo en la perfecta voluntad de Dios y reconozco. Les pongo un ejemplo. Ese texto que dice en Romanos 12:2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Creo que la voluntad de Dios es buena, puede ser agradable o puede ser perfecta. Si un cristiano se va a casar, pues la buena voluntad de Dios es que se case con una mujer cristiana. O sea, no solamente que vaya a la iglesia, sino que sea cristiana. O con un joven que no solamente vaya a la iglesia, sino que el joven sea cristiano. Dice amén conmigo, ¿verdad? La buena voluntad está bien. La agradable voluntad es cuando ese joven, aparte que seas cristiano, es como tú, emprendedor, visionario, inquieto. Es como tú. ¿Sí? Se parece a ti. Es la agradable voluntad. Es cristiano, la buena voluntad. Agradable, es como tú, le echa ganas, tiene aspiraciones. O le gusta dormir mucho que a ti también, ¿verdad? Pero tienen compatibilidad. Pero la perfecta voluntad de Dios es de que las millones de chicas, en mi caso, estoy refiriéndome a mi caso, entre los millones de chicas de 15 años, porque aunque no lo crea, Candy y yo empezamos nuestra relación de noviazgo a los 15 años, ¿verdad? Entre los millones de chicas de 15 años, ¿sí? Cuando yo estuve orando a Dios y diciendo si era su voluntad que Él me diera una chica que iba a ser mi esposa un día, entonces entre los millones de chicas solamente había una, y era Candy. Para mí era la perfecta voluntad. Y hoy después de 30 años de matrimonio, sigo diciendo: Candy hermosa, tú eres la perfecta voluntad de Dios para mi vida. Porque creo en eso.
Creo que la perfecta voluntad de Dios se manifiesta con quién te casas. Y creo que la perfecta voluntad de Dios se va a vivir en lo que tú haces, en tu llamado, sí, en tu profesión como abogado, como policía, como juez, como lo que tú, donde tú seas, la voluntad de Dios se va a manifestar. Aunque algunos tendrán tanto éxito, pero tendrán un llamado poderosísimo a hacer cosas por Dios, que van a tener que hacer cambios para dedicarse a hacer lo que Dios les llamó a hacer. No estén creyendo que estoy tranquilo aquí. Créeme lo que Dios, si es de Dios algo, Dios te va a inquietar para hacer cambios necesarios, pero tiene que ser Dios. Pero de eso hablamos después. La verdad sobre el propósito de Dios en mi vida y en tu vida es porque yo creo que Dios tiene un plan para ti, que tú naciste con un propósito, que tú no puedes vivir, que esta vida es tan hermosa, que es mucho más alto. El solamente vivir para trabajar, para subsistir, para tener que comer, que vestir y tener una casa y un carro, creo que es muy pequeña esa visión, y creo que Dios tiene más que eso para ti. ¿Está aquí conmigo? Creo que Dios no se tomó el tiempo. ¿Te has puesto a pensar un día cuán maravilloso es tu cuerpo? ¿Te has puesto a pensar en tu sistema nervioso? ¿Te has puesto a pensar en tu sistema ocular? ¿Te has puesto a pensar en tu sistema respiratorio? ¿Te has puesto a pensar en tu sistema, en todos los sistemas, la piel, el corazón? ¿Te has puesto a pensar aún solamente el aspecto físico de tu cuerpo? Eres una maravilla de la ingeniería. Dígalo conmigo, yo soy una maravilla. Tienes que aprender a verte al espejo y decir: wow, Señor, te luciste conmigo, yo soy una maravilla. Si Dios se tomó el tiempo de crear una maravilla, ¿crees que hizo una maravilla sin propósito? ¿De dónde vas a creer tú que un Dios sabio se atreva a semejante cosa? Aparte tu alma, que hasta este día los médicos no entienden dónde están los sentimientos, dónde están, porque este corazón de carne no es el que siente, es en el alma donde sentimos, es en la mente. ¿Dónde está la mente? Lo pueden abrir el cuerpo y no encuentran exactamente, encuentran un cerebro, pero la mente, ¿dónde está la mente? Es el alma, es esa parte invisible. Eres un ser maravilloso. Y luego tu espíritu, que mejor ni hablamos de ello. ¿De dónde vas a creer que Dios se tomó el tiempo de crear un ser tan hermoso, un ser tan perfecto, un ser tan complejo, para lanzarlo a esta vida sin ningún propósito? Con el propósito de trabajar para comer, para vestir, para tener una casa y un techo. ¿Cómo crees? Y con esto yo sé que estoy desafiando a muchos a alcanzar los sueños, alcanzar la visión. Yo creo en la perfecta voluntad de Dios. Para ello te voy a recomendar el libro de Kenneth Hagin, que se llaman Planes, Propósitos y Ejecuciones. Está tremendo. Ese libro marcó mi vida. Planes, propósitos y ejecuciones. La palabra dice: no te conformes a este siglo, Romanos 12:2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y para terminar, quiero leerte Isaías 49, 1-2, que dice: oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba. Dios te hizo para algo. Descúbrelo. Vive intensamente el plan de Dios para tu vida. Ya para finalizar este punto, es importante decir que si tú me preguntas, de acuerdo a lo que ha dicho Pastor, del propósito de Dios en su vida, si en este momento tú me preguntas: Pastor, ¿vale la pena servir al Señor a tiempo completo? Yo hoy, a mis 50 años de edad, hoy a los 34 años de predicar la palabra del Señor, yo te digo: oh sí, vale la pena servir al Señor. Y también te quiero decir que si este fuera mi último día, el último día de mi vida, y estuviera ya en un lecho de muerte y a segundos de dar mi último respiro, estoy seguro que yo diría: lo mejor que pude haber hecho con mi vida fue invertirla en la obra de mi Señor Jesucristo. Es lo mejor que pude hacer con mi vida. Y me iría feliz.
sabiendo que valió la pena. Si un alma gané, si un alma viviera en la eternidad conmigo, aunque yo sé que no es una, sino cientos que me acompañarán por la eternidad. Y es que, hermanos, ¿por qué no servir a aquel de quien todos se acordarán de él en la recta final de su vida? El que dedicó su vida a hacer solamente riquezas, el que dedicó su vida al vicio, el que dedicó su vida a lo que sea. Va a llegar el momento que quizá hoy no se acuerda de Dios, pero va a llegar el momento. Yo no he visto ateo quebrado, no he visto ateo arrogante, solamente quebrados en el lecho de la muerte. He orado por algunos de ellos al lado de las camas donde están para partir, y todos se han quebrado y han llorado delante de Dios. Muchos de ellos con vergüenza, con arrepentimiento de haber desperdiciado sus vidas de tal forma. Pero yo te animo que hoy tú y yo que estamos vivos no lleguemos a ese día con vergüenza. Ese día lleguemos con alegría, sabiendo que lo conocimos y que hicimos lo mejor de nosotros para servirle. Amén, aleluya. Y quizá no hacemos lo mismo que otros, pero hicimos lo mejor que pudimos. Eso sí, hicimos lo mejor que pudimos en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. A lo mejor aquí hay un joven, una señorita que diga: yo quiero servir al Señor, pero pastor, ¿valdrá la pena? Hoy te digo, vale la pena. A lo mejor aquí hay un joven, una señorita que diga: yo me voy a dedicar al Señor Jesucristo. Solamente piensa en esto: si va a ser en serio, hazlo. Si va a ser a medias, no lo hagas, porque a medias no funciona. He visto muchos frustrados que a medias, y así no funciona. Dios no respalda a los que van a medias con Él. Pero si alguien de corazón lo sirve y es extremo, bien dijo Cristo cuando se refirió a Juan el Bautista, dijo: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Si eres de esos, bienvenido. Dios va a hacer cosas contigo. Hay más verdades que han operado en mi vida y me han impactado tremendamente, pero a fin de no extenderme, solamente quiero brevemente mencionar una más. Porque en esa verdad sería: Dios no hace acepción de personas. Dios no hace. Dígalo conmigo: Dios no hace acepción de personas. Ni por lo que vistas, ni por lo que comas, ni en donde vivas, ni qué vehículo conduzcas. Dios no hace acepción de personas. Aquí en este mundo hacemos diferencia entre prietos como yo y blancos, entre ojos de color y entre ciudadanos de una nación y ciudadanos de otra nación. Aquí hacemos diferencias, pero delante de Dios no hay diferencias. Cuando yo me convierto, en la iglesia donde yo empecé a ir, pues no hay ni baños, no hay salón de niños, el piso es de tierra, y había mucha austeridad, mucha necesidad. Cuando fui al instituto bíblico, yo llego a instalaciones del primer mundo. Wow, yo veo todo aquello, pisos de mármol, yo veo los salones, yo veo aquello hermoso. Y vi la enorme diferencia. Tiempo después, mi respuesta fue: bueno, son americanos, entonces hay patrocinio americano, es lógico que tengan estas instalaciones. Pero tiempo después reflexioné y un día me pregunté, mirando esas enormes instalaciones, pensé: ¿será que Dios solamente escucha mejor las oraciones en inglés? ¿O será que también escucha en español? Porque si Dios es Dios, debería escuchar en español y debería escuchar en inglés. Y si Dios es Dios, ¿por qué entonces hay tanta diferencia entre las iglesias mexicanas y las americanas? ¿Por qué en las iglesias mexicanas no podemos tener baños y salones de niños bonitos y aire acondicionado y sillas cómodas? Y empecé a cuestionarme y preguntarme. Descubrí y deduje que Dios también entiende español, y que si yo oraba en español, Dios me podía contestar también. Descubrí que solamente era cuestión de 3 cosas: visión, fe y trabajo. Visión, fe y trabajo.
Y que si yo cumplía esas tres, nuestra congregación también un día sería un lugar bonito. El Dios de ellos es el Dios de nosotros, lo entendí. Lo que se puede hacer en dólares, lo que Dios puede hacer en dólares, Dios también lo puede hacer con pesos. Porque lo que mueve la mano de Dios solamente es la fe de sus hijos. Aleluya, amén. Es la fe de sus hijos. Y para Dios no hay diferencia entre alguien que ora en español y alguien que ora en inglés. Dios no hay diferencia entre el que es blanco o es moreno. Dios no hay diferencia. La única diferencia que hay delante de Dios es entre los que creen y los que no creen. Le dijo el Señor a aquella mujer: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Dile al que está a tu lado: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios para un milagro, para prosperidad, para bendición ministerial en tu negocio. Si crees verás la gloria de Dios. Y no importa que seas viejo, no importa que pienses que ya estás muy anciano. Dios a Abraham y a Sara los sorprendió en su vejez, porque a Dios le encanta hacer las cosas que parecen imposibles. A Dios le encanta hacerlas posibles en el nombre de Jesús. Aleluya, amén. A Dios le encanta, a Dios le encanta hacer lo posible. Porque para Dios qué chiste sería hacer lo posible para los hombres, pero Él hace lo que es imposible, porque ahí es donde Dios realmente se glorifica. Aleluya. Te he comentado estas verdades y principios basándome en la palabra de Dios que dice Efesios 2:20: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y también la palabra me autoriza para darte estos consejos basando en mi propia vida, en Hebreos 13:7, cuando dice: acuérdense de sus pastores que hablaron la palabra de Dios, consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Me resta decirte que si Dios lo ha hecho conmigo y con mi familia, Dios también lo puede hacer contigo. Aleluya. Y no solamente esto, Dios contigo puede hacer mucho más. Nada me daría más gusto que alguien que haya estado aquí sentado, que alguien que ha sido instruido aquí, Dios lo levante y haga más de lo que nosotros hemos hecho. ¿Habrá uno dispuesto aquí a invertir su vida y sus sueños en el propósito de Dios para su vida? Yo creo que sí, pero vamos a orar ahí. Vamos a orar. Guarda estas 5 verdades en tu corazón.